Presentación de la profesora Alicia Krikorian, de la Escuela de Ciencias de la Salud de la Universidad Pontificia Bolivariana, seccional Medellín, y el título de la presentación es Red Compasiva, Transformación Social para el Cuidado. Bienvenidos. Alicia. Por favor, ¿puedo interrumpir un minutito? Yo soy de la sala 2 y me han enviado a esta sala. Si me ayudan, por favor, a hacer el cambio. Sí. Les pido el favor que cualquiera de estas solicitudes sea por el chat y Camilo se encarga de hacer esos cambios para no interrumpir las presentaciones. Alicia, el espacio es todo tuyo. Bienvenida, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a todos, pues a los organizadores y a todos los compañeros de la sala, pues a los organizadores por esta invitación y a los compañeros de la sala pues por estar aquí, que podamos pues construir juntos. Mi nombre es Alicia Krikorian, yo soy psicóloga, tengo un doctorado en Psicología de la Salud y coordino el grupo de investigación en dolor y cuidado paliativo de la Escuela de Ciencias de la Salud en la Universidad Pontificia Bolivariana en Medellín. Y dentro de este proyecto y en colaboración con otros grupos de la universidad, adelante por favor, tenemos este proyecto que se llama Red Compasiva, Transformación Social para el Cuidado. Es un proyecto que surge desde la Escuela de Salud y hace parte hoy de la proyección social de la universidad y busca aportar al fortalecimiento de las redes de apoyo para personas con alta dependencia de cuidado y sus cuidadores por situación pues, de discapacidad severa, de enfermedad crónica avanzada y por estar en final de vida. Adelante, por favor. Este proyecto se ejecuta con un equipo de docentes y de estudiantes, principalmente pues del grupo de dolor y cuidado paliativo y del grupo de cuidado de la universidad, así como del grupo de salud pública, y contamos con la colaboración de profesores y estudiantes de otras facultades, en psicología, en diseño gráfico, en trabajo social, en educación y pedagogía. Adelante. Bueno, parte de este proyecto de una situación actual que vivimos a nivel global y también a nivel de las Américas, de Colombia y específicamente de Medellín, bueno, y el departamento de Antioquia. Hoy tenemos pues un envejecimiento poblacional muy marcado, particularmente en Antioquia, ¿cierto? Y en Medellín es una de las ciudades con un envejecimiento pues más acelerado. Y esto también se asocia a un incremento muy importante en la prevalencia de las enfermedades crónicas y avanzadas que estamos viviendo. Muchas de estas personas pues necesitan cuidados, algunos de ellos van a necesitar cuidados continuos y muchas de estas enfermedades van a llevar pues a la muerte. Y ese periodo final de vida pues requiere también gran esfuerzo en términos del cuidado que reciben las personas. Adicionalmente a esto tenemos una población creciente de personas con discapacidad y solo en Medellín se calcula que alrededor de 65.000 personas requieren un cuidador permanente. ¿Sí? También a nivel de Colombia, con el Observatorio Colombiano de Cuidados Paliativos, pues tenemos una población importante y creciente de adultos que están en situación de enfermedad crónica avanzada y final de vida y que requieren pues, cuidados paliativos y muchos de ellos van a requerir también estos cuidados continuos. Y en esta última gráfica pueden ver pues que hay un índice de sufrimiento pues bastante elevado, particularmente en Antioquia y en otros departamentos. Adelante. La pregunta entonces que empieza a surgir con todas estas situaciones, ¿quién cuida a estas personas? ¿Cierto? Y básicamente, ¿quién nos cuida? Porque todos nosotros vamos a llegar a ser parte de estas poblaciones, ¿cierto? Todos nosotros vamos a envejecer y en algún momento vamos a requerir cuidado o vamos a tener que cuidar a alguien. Entonces el tema del cuidado se ha vuelto un tema muy importante a nivel de los gobiernos del mundo, de este gobierno y también de la sociedad, ¿cierto? Es una problemática que nos atraviesa a todos y que es importante que movilicemos, ¿cierto? Estrategias para buscar solucionarla. Adelante. De modo pues que este proyecto surge de un movimiento internacional que se ha llamado el Movimiento de las Comunidades Compasivas, que a su vez surgió de una estrategia de la Organización Mundial de la Salud, sobre la salud pública, las ciudades saludables, ¿cierto? Que buscaba o que busca empoderar a las comunidades en el cuidado de su salud y el cuidado mutuo en general. Y luego estas comunidades compasivas
se conectaron también con la necesidad de empoderar a las comunidades también en el cuidado en torno a la enfermedad, el morir, la muerte y el duelo, ¿cierto? O sea, entendiendo que todos, pues en algún momento vamos a morir y que también como sociedad tenemos una responsabilidad, una corresponsabilidad en ese sentido. Estas comunidades compasivas han tenido mucha resonancia en el contexto de los cuidados paliativos y pues relacionado específicamente con la problemática que les comenté antes. Nuestro proyecto inició en el año 2015 a través de un proyecto inicial que se llamó Medellín Compasiva Todos Contigo, que se hizo en convenio con una organización internacional, pero luego, pues con el paso de los años fue evolucionando hacia una metodología propia, ¿cierto? Y resultó en un nuevo proyecto que ya no está ligado al proyecto Todos Contigo, y por eso hoy el proyecto se llama Red Compasiva Transformación Social para el Cuidado y es completamente coordinado por la Universidad Pontificia Bolivariana. Adelante. Este proyecto surge de un problema, ¿cierto? Como digamos esencial o central, y es que las redes de apoyo para las personas con alta dependencia de cuidado y sus cuidadores son o insuficientes o están desarticuladas o son inaccesibles. Y esto lleva pues a una serie de efectos, ¿cierto? Los pacientes están en un mayor sufrimiento, los cuidadores se desgastan, hay una mayor institucionalización de los enfermos, hay un incremento en la morbimortalidad que aumenta pues como la complejidad del cuidado y también lleva a que haya unos esfuerzos que resultan aislados hacia los pacientes y los cuidadores. Y esta problemática se origina o se causa pues por una serie de factores dentro de los que nosotros en el proyecto hemos contemplado los siguientes. Hemos identificado que progresivamente la sociedad se ha ido desensibilizando y ha ido perdiendo pues como el carácter compasivo hacia quienes requieren cuidado, ¿cierto? Es como si nos fuéramos desconectando del cuidado de otros. También tenemos un gran número de personas que tienen pocos o ningún cuidador, ¿cierto? Dados los cambios sociales que estamos enfrentando, pero también pues por problemas relacionados con por ejemplo, los tamaños de las familias, las economías de las familias, las organizaciones sociales que tenemos hoy en torno al cuidado. También encontramos que hay un gran desconocimiento y temores frente al cuidado en la sociedad actual, ¿cierto? Porque nos hemos desconectado del cuidado, entonces no sabemos cómo cuidar cuando nos toca pues como el momento de cuidar a alguien. Y además un sistema de salud pues que es insuficiente para atender todas estas necesidades. Y también hemos encontrado que aunque en muchos casos hay una gran cantidad de esfuerzos de los sectores públicos y privados en torno al cuidado de los cuidadores, muchos de ellos resultan insuficientes por la poca comunicación que hay entre estos sectores. Adelante, por favor. De modo pues que este proyecto busca fortalecer esas redes de apoyo para las personas con alta dependencia de cuidado, generar una mayor articulación, fortalecerlas, hacerlas más accesibles. Y esto lo hemos pensado a través de 4 líneas estratégicas que están aquí, pues que ustedes pueden observar. La primera es promover una cultura del cuidado compasivo. La segunda es capacitar en cuidado compasivo a la comunidad general. La tercera es promover el desarrollo y el acceso a redes de apoyo comunitarias, en este caso conectado con la política pública de cuidadores que tenemos en Medellín, para la creación de redes barriales de cuidadores. Y la cuarta es articular los esfuerzos de estos diferentes sectores, tanto privados como públicos, y que tienen que ver con pues, instituciones del sector salud, del sector educativo, del sector social comunitario. Adelante. Nuestro proyecto entonces, para lograr, ¿cierto?, como estos objetivos, tiene una serie de actividades en cada una de las líneas estratégicas. A nivel de la cultura del cuidado compasivo hacemos mucha actividad de divulgación, de sensibilización en medios de comunicación pues masivos, en eventos pues académicos o eventos digamos divulgativos, a través de publicaciones tanto divulgativas como académicas. Hacemos talleres, foros, seminarios. Tenemos un espacio que se llama La Muerte en Conversación, que busca sensibilizar pues, en torno al morir y la muerte. También estamos creando un programa de sensibilización en cuidados compasivos dirigido a niños. Y en la clínica universitaria estamos creando un proyecto que se llama La Clínica Compasiva. También desde la Escuela de Salud se está trabajando en un proyecto para la Escuela Compasiva que se ha llamado el proyecto Humanae. En la segunda línea hacemos capacitación
En cuidados compasivos, dirigido a cuidadores de la comunidad general, hemos hecho ciclos de capacitación todos los años. Hasta el año pasado, pues que por situación de pandemia no pudimos volverlo a hacer, pero hasta ahora hemos capacitado unos 350 cuidadores y hoy estamos transformando nuestro programa de capacitación hacia una modalidad pues radial y virtual para poder facilitar el acceso. Tenemos una caja de herramientas de apoyo pedagógico y hacemos investigación pues sobre los efectos de estos cursos. También nos articulamos en la tercera línea con la política pública de cuidadores y los sectores públicos que ejecutan esta política pública y colaboramos para favorecer la creación y el desarrollo y la accesibilidad a las redes barriales de cuidadores. Específicamente esto lo hemos hecho en 2 comunas de la ciudad de Medellín y allí participan pues estudiantes y docentes. Y en la cuarta línea de articulación intersectorial tenemos una red, ¿cierto? O sea, una red de organizaciones, en este momento alrededor de 70 organizaciones participan, con las que nos reunimos de manera regular cada 2 meses. Además tenemos un espacio donde nos reunimos con organizaciones que, para articular esfuerzos en torno específicamente a los cuidadores, ¿cierto? O sea, una es la reunión de toda la red y otra es específicamente en torno a los cuidadores, que se llama la Mesa Metropolitana de Cuidados. Tenemos un grupo en WhatsApp que articula pues todos estos esfuerzos y donde convergen los representantes de estas organizaciones para pues activar los recursos que se vayan necesitando para los individuos, para las mismas organizaciones y para todo esto. Estamos generando una ruta de acceso desde las IPS a la red compasiva y también hemos hecho pues investigaciones sobre caracterización de estas poblaciones. Adelante. Hoy tenemos una red compasiva entonces que viene trabajando de manera continua desde el año 2015 a través de un trabajo colaborativo entre las organizaciones y hemos logrado articular esfuerzos pues tanto de organizaciones como de individuos. Tenemos actividades de manera muy permanente en las 4 líneas estratégicas. Más de 4.000 personas se han beneficiado de todas estas actividades y se ha logrado pues este trabajo sinérgico. Y pues sin embargo tenemos una serie de retos, ¿cierto? Pues por un lado mantener la financiación de estas actividades, dado que es un proyecto pues de proyección social que a veces pues implica retos en este sentido. Lograr un acceso oportuno a la red de las organizaciones y de los individuos y particularmente de los que lo necesitan y poder pues evidenciar el impacto en el cuidado de los pacientes, entre otros retos pues que pueden aparecer. Adelante. Con respecto a la relación que tiene este proyecto con el Pacto Educativo Global, pues realmente este es un proyecto que busca mejorar las condiciones de las personas más vulnerables de la sociedad, ¿cierto? Y una población que es grande y que va en crecimiento y que está haciendo pues como digamos un factor pues de inquietud y preocupación para los gobiernos y la sociedad. A partir de este proyecto generamos cambios sociales y cambios en esta cultura de la individualidad. Adelante, por favor. En esta cultura pues de la individualidad que hemos ido generando pues a nivel social y que han llevado pues a una crisis del cuidado. Entonces pues transformando esta cultura hacia la cultura del cuidado compasivo. Y pues consideramos que en este sentido pues cada vez nuestra sociedad ejerce con menos frecuencia este tipo de actitudes o tiene menos actitudes compasivas y solidarias en torno a estas personas vulnerables y el proyecto pues lo que busca es aportar a transformar pues esta mirada social. Por lo tanto pues buscamos educar para acoger, abriéndonos pues a las personas más vulnerables y marginadas. Buscamos poner en el centro de todo este proceso educativo a la persona, conectamos pues digamos como con estos objetivos de poner pues en el centro del proceso educativo a la persona, ¿cierto? Y rechazando esa cultura del descarte de los vulnerables, ¿cierto? Ya no sería el descarte de objetos, sino de personas, ¿cierto? Y digo un descarte porque hoy, por ejemplo, en Medellín tenemos una problemática y es que muchos adultos mayores son habitantes de calle y básicamente porque las familias los rechazan. Entonces el rechazo está haciendo pues como a muchos niveles y está trayendo muchos impactos. Y pues nos conectamos también con el objetivo de identificar a la familia como educadora porque sería pues como el centro de nuestro programa. Adelante. 2 minutos, Alicia, gracias. Sí.
Entonces, buscamos entonces un cambio cultural y comunitario que promueva la solidaridad, la compasión, el cuidado mutuo, empoderando pues, a las poblaciones y teniendo esta educación como un eje fundamental pues, de la transformación social, con miras pues, a generar en las personas una conciencia aumentada sobre su responsabilidad en este cuidado, ¿cierto? O sea, que todos somos corresponsables del cuidado, buscando a través de una visión pues, integradora y articuladora de la participación ciudadana, que digamos que luche en contra de la indiferencia y el individualismo y que fomente pues el desarrollo y permanencia en el tiempo de este movimiento específico de comunidades compasivas en la ciudad de Medellín. Adelante. Con esto entonces finalizo pues mi presentación. Muchísimas gracias y si alguien tiene pues preguntas o inquietudes o quiere profundizar, pues pueden acceder a nuestro email, que se los voy a volver también a poner en el chat. Alicia, muchísimas gracias. Muchas gracias y ahora en el tiempo de conversatorio seguramente vamos a poder compartir muchas ideas sobre tu presentación y comentarios de los asistentes. Quiero ahora darle la bienvenida. Perdón, una palabrita, es que no me desactivaron el chat, entonces no me he podido comunicar con Camilo Vargas. Lo tenemos todos desactivado, María Constanza. Sí, porque es que me está Señora. preguntando por Nicolás Sánchez. Listo, que- perfecto, ya lo ubico. Gracias. Gracias. Gracias, Camilo, María Constanza. Bueno, le doy ahora la bienvenida a Carlos Eduardo García Torres, coordinador de la Cátedra UNESCO de Ética y Sociedad en la Educación Superior del Departamento de Derecho y Ciencias Sociales, y a María Cristina Castellanos González, ayudante de investigación de la Facultad de Derecho. Ellos van a presentar la inteligencia artificial y los retos de la nueva ética, bases éticas necesarias para la regulación jurídica de las aplicaciones de inteligencia artificial en Ecuador. Bienvenidos. Muchas gracias. Trataremos de cumplir el tiempo establecido. En realidad se trata de un proyecto de la Cátedra UNESCO de Ética y Sociedad en la Educación Superior, que es una de las cátedras UNESCO, de las muchas cátedras UNESCO que existen y que tiene su sede en la Universidad Técnica Particular de Loja. La ciudad de Loja es una ciudad que está ubicada en el sur del Ecuador y que tiene 2 o 3 universidades que están trabajando en diversos aspectos. Bueno, siguiente diapositiva, por favor. Bueno, quisiera antes de explicar el contenido de esta diapositiva, darles la línea general de nuestro pensamiento. Nosotros habíamos pensado que existiendo en este momento ya muchísimas aplicaciones de inteligencia artificial que influyen en la vida de los seres humanos, es necesario, como lo han pensado muchísimas otras personas alrededor del mundo, establecer unas determinadas regulaciones. Y estas regulaciones tienen que tener unas bases éticas. Y estas bases éticas, nosotros hemos pensado, tienen que estar dadas por los instrumentos éticos que en la actualidad la humanidad dispone. Entre ellos, uno de los principales a nuestro criterio son los derechos humanos, la Declaración Universal de los Derechos Humanos y todo el Sistema Mundial de Protección de los Derechos Humanos. Y de ahí fluyó naturalmente que los derechos humanos aplicados en la práctica se encuentran en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que a su vez tienen un valor ético intrínseco, tanto se refieren a la protección de la naturaleza. Y luego hemos pensado también que existen otros aportes éticos de gran valía, y estos aportes éticos de gran valía se encuentran en las 2 encíclicas que nos han reunido el día de hoy aquí, la encíclica Laudato Si y la encíclica Fratello Tutti. Ambos tipos de encíclica, en cuanto se refieren al cuidado de la naturaleza y a la fraternidad humana, tienen prescripciones éticas de inmenso valor que pueden ser aplicadas a todos los dilemas que tiene la humanidad y entre esos, desde luego, de la inteligencia artificial. Entonces digo yo que comienzo por tratar de definir la inteligencia artificial, que de ninguna manera es una copia exacta de la inteligencia humana, ¿no es cierto? En su forma más básica puede decirse que la inteligencia artificial es la simple capacidad de un algoritmo para incorporar y para utilizar nueva información. El diccionario Oxford del inglés vivo dice que es la teoría y el desarrollo de sistemas computacionales capaces de realizar tareas que normalmente requieren inteligencia humana, como percepción visual, reconocimiento del habla, toma de decisiones y traducción entre lenguas. Siguiente, por favor. Es decir,
a partir de aquí, a partir de esta definición del diccionario Oxford del inglés vivo, vemos que existen numerosas aplicaciones de inteligencia artificial que las tenemos en nuestra vida diaria y que las estamos utilizando todos los días, ¿no es cierto? Desde los motores de búsqueda de Google, desde las formas en que nos comunicamos, etcétera, etcétera. De una forma u otra utilizan aplicaciones de inteligencia artificial, ¿no? Por eso han creado numerosos dilemas éticos, ¿sí? Dilemas éticos que han dado lugar a un verdadero nuevo campo de conocimiento. Inicialmente estos dilemas solo tenían que ver con la inocuidad para los seres humanos, si las aplicaciones de inteligencia artificial no son dañinas a los seres humanos. Pero ahora lo que más preocupa es la vulneración de los derechos humanos y la perpetuación de situaciones de injusticia y de inequidad, ¿sí? A partir de aquí, entonces, pensemos en lo siguiente. En mi criterio, en el criterio de los que llevamos adelante este proyecto, la fundamentación inicial de los derechos humanos y de todo el sistema de protección de los derechos humanos está en dos ideas kantianas, ¿sí? La primera idea kantiana es la dignidad humana. La dignidad humana que, como es conocido, Kant la planteó inicialmente en la fundamentación metafísica de las costumbres y a la que llegó pensando en que existen diferencia entre fines y medios y que el único ser que existe, digamos, en el entorno es digno de una consideración especial, es el ser humano, ¿no? Que es el único que puede ser un fin en sí mismo, ¿sí? Entonces los seres irracionales sirven como medio y el ser humano tiene un valor absoluto, ¿sí? Es el fin de todo. Desde luego, estas ideas kantianas formuladas en el siglo XVIII en la Ilustración ya chocan con las nuevas ideas de respeto a todos los seres de la naturaleza que están en boga actualmente. Pero aquí se encuentra el primer fundamento sólido de la dignidad humana, que es, en mi criterio, el fundamento también de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Siguiente, por favor. Y entonces la Declaración Universal de los Derechos Humanos consagra como axioma previo esta idea de la dignidad humana, esta noción de la dignidad humana, ¿no? Y sobre este axioma se sostienen cuestiones tan importantes que se siguen en la declaración como la libertad, la justicia y la paz, ¿sí? Visto este documento desde el punto de vista kantiano, perfectamente puede ser considerado como una serie de prescripciones éticas, aunque desde luego los derechos humanos están entrados ya en el campo jurídico de los derechos, ¿no? Y el Sistema Universal de Derechos Humanos constituye por sí mismo un conjunto ordenado de normas de conducta que contiene un sistema de valores que le son intrínsecos. Y en este sentido también, entonces, la Declaración Universal de los Derechos Humanos y todos los pactos que de ella devienen y los objetivos de desarrollo sostenible que sostengo yo, que son derechos humanos aplicados en la práctica, también tienen un valor ético intrínseco. Siguiente, por favor. Bueno, por otra parte, la otra idea kantiana en la que se basan nuestras pesquisas éticas, que podríamos llamar, es la fundamentación de la libertad como condición necesaria para cualquier edificio moral. Yo me atrevo inclusive a decir para cualquier edificio jurídico, ¿no? La consecuencia de la libertad como fundamentación, como condición necesaria, es la autonomía de la voluntad. Esto lo realiza Kant en su crítica de la razón práctica, ¿no? Y explica que si nos consideramos meros entes que se gobiernan por las causas y efectos que suceden en la naturaleza, seríamos entonces, estaríamos libres de cualquier tipo de responsabilidad porque estaríamos inmersos en un flujo de tiempo y de causas y de consecuencias que no permite imputar responsabilidad a nadie. Entonces, Kant establece que la libertad es el principio puro y el fundamento básico e incondicionado para un sistema moral. Y la libertad constituye a un ser verdaderamente racional y como vimos antes, Kant había definido que los seres racionales son los únicos que merecen ser fines, ¿no? Y los seres racionales son aquellos que son capaces de formular para sí mismos leyes que guían su voluntad, leyes que escapan a la ciega causalidad de la naturaleza, ¿no es cierto? Entonces, de aquí se infiere la relación de la libertad como cuestión necesaria y constitutiva para la dignidad humana, ¿sí? Y la dignidad humana, que es el fundamento de todos esos edificios morales que ha construido la humanidad, y que son la Declaración Universal de los Derechos Humanos, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y ahora estas dos encíclicas de gran importancia, la Laudato Si y la Fratelli Tutti, de las cuales
y su relación con este proyecto, nos va a hablar a continuación Cristina Castellanos. Adelante, por favor. Muy buenos Siguiente días con todos. Gracias. Bien, una vez que ya hemos comprendido la dimensión y el alcance de lo que son las prescripciones éticas, vamos a relacionar nuestro proyecto con las cartas encíclicas. Por un lado, y en primer lugar, en relación a la carta encíclica Laudato Si, tal como lo dijo San Juan Pablo II, y se cita en el párrafo 2, la ciencia y la tecnología son un maravilloso producto de la creatividad humana donado por Dios. En tal sentido, y dado que en la actualidad se encuentran en desarrollo muchos programas de inteligencia artificial que utilizan, por ejemplo, algoritmos de redes bayesianas, redes neuronales y otras, el fin último es proteger los datos porque pertenecen a las personas y a su medio, todo este contexto social. Por otra parte, su relación es que la posibilidad de que el hombre utilice mal el poder crece constantemente. Como es de su conocimiento, algunos programas de inteligencia artificial son desarrollados con fines lícitos, efectivamente. Sin embargo, se derivan para otros fines, por ejemplo, fines militares, que tiene que ver mucho la ética y plantear unas prescripciones muy sólidas. Siguiente. Con la carta encíclica Fratelli Tutti es principalmente que actualmente los datos y toda la información, incluso en nuestra propia imagen, se somete a ser espiado, vigilado por distintos entes de control, incluso con el fin de emitir alguna publicidad o marketing, que es lo más básico. Y por otra parte, se relaciona con el derecho a la privacidad, transparencia y con la ecología integral. Porque el fin de la inteligencia artificial y con lo que se está planteando desde estas prescripciones éticas es que sea sostenible en el tema ambiental. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, las bases son, y nos hemos basado en lo que son las 3 leyes de la robótica de Isaac Asimov en 1942. La primera que él planteó fue que un robot no puede dañar a un ser humano por inacción. Es decir, que no puede permitir que un ser humano sufra daños. En el caso de la inteligencia artificial, sería que un agente de inteligencia artificial no puede dañar a un ser humano o por inacción permitir que el ser humano sufra un daño. Primera regla. La segunda, que un robot debe obedecer a las órdenes dadas por el ser humano, excepto cuando entren en conflicto con la primera. Consecuentemente, y en el ámbito de la inteligencia artificial, sería que un agente de inteligencia artificial debe obedecer a las órdenes dadas por el ser humano, excepto cuando le genere un daño. Y la tercera y última regla que plantea Isaac Asimov es que un robot debe proteger su propia existencia siempre que dicha protección no entre en conflicto con la primera o la segunda ley. Es decir, que el agente de inteligencia artificial debe proteger su existencia, planteando como límite que no acarree una consecuencia ni para la primera ni para la segunda regla. Siguiente diapositiva, por favor. 3 minutos, Bien. María Cristina. Ok. Hemos planteado y nos hemos basado en nuestra investigación en 2 recomendaciones. La primera fue emitida por UNESCO y la segunda por la Comisión Europea. Esto solo lo voy a anunciar por cuestiones de tiempo, pero son 20 principios genéricos que plantea UNESCO para derechos humanos, que es fundamental por la dignidad humana mismo y sostenibilidad, como lo he enunciado previamente, y educación. Siguiente, por favor. Bueno, ahora sí, son estos valores y principios compilados en la primera versión de una recomendación emitida por UNESCO. Los valores son 4. El primero, el respeto, protección y promoción de la dignidad humana. ¿Por qué? Porque los sistemas de inteligencia artificial deben mantener, sí, una autonomía plena y efectiva y ser capaces de participar en nuestro contexto social. Sin embargo, siempre se deben subordinar al control humano. ¿Por qué? Porque muchas de las veces se puede engañar o dirigir de alguna manera injustificada.
El segundo viene a ser la prosperidad del medio ambiente y los ecosistemas. ¿Por qué? Porque como se anuncia en las cartas encíclicas, el fin es proteger al ser humano y no dañar su medio ambiente, no dañar el lugar en el que se desarrolla, pues los seres humanos somos parte del todo y debemos contribuir a su conservación. Tercero, diversidad e inclusión, con el fin de evitar sesgos, discriminaciones, vivir en armonía y paz. Y los principios, tenemos proporcionalidad e inocuidad, seguridad y protección, equidad y no discriminación, sostenibilidad, privacidad, supervisión y decisión humana, transparencia, responsabilidad, sensibilización, gobernanza y participación colaborativa. Siguiente diapositiva, por favor. Y bueno, en un segundo plano tenemos lo que enuncia la Comisión Europea. Por favor, siguiente. Bien, aquí como se corrobora con lo emitido por UNESCO, tenemos principios éticos, que son 4, respeto de la autonomía humana, prevención del daño, esto como lo enuncié previamente y basado en las 3 leyes de la robótica, de los entes de inteligencia artificial no sería hacer daño, sino una participación colaborativa y propender a que el ser humano evolucione sí positivamente. Tercero, equidad, una distribución justa e igualitaria de los beneficios y costes, es decir, que no se beneficie cierto sector de industria, sea economía, sea banca, sino sean todos los que se beneficien. Finalmente, el cuarto principio ético es que los procesos de inteligencia artificial deben ser transparentes. Desde el momento en que es el algoritmo, los datos que se van a utilizar, hasta cuando se desarrolle y se implante en sea una empresa o sea cualquier institución. Y plantea la Unión Europea requisitos para una inteligencia artificial fiable. Los mismos que son acción y supervisión humana, solidez técnica y seguridad, gestión de la privacidad, transparencia, diversidad, bienestar ambiental y rendición de cuentas. Siguiente diapositiva, por favor. María Cristina, un minuto para que puedas concluir, por favor. Ok. Finalmente tenemos ya lo que es el libro blanco de la Unión Europea, que son, ellos eligen un ecosistema de excelencia en 4 principios. El primero que es, tienen que ser encontrables, accesibles, interoperables y reutilizables. Finalmente, este principio reutilizable se basa en la carta encíclica de un ecosistema autosustentable. Es decir, pensar también en las generaciones no solo presentes, sino en las generaciones futuras, y propender a que el medio humano en el que se desarrollen sea justo, sea igualitario y sea equitativo. Y finalmente, como pueden evidenciar en la pantalla, requisitos para la aplicación de inteligencia artificial de riesgo elevado, en caso de que sea una inteligencia artificial que pueda generar daño en base a los datos que posee. Eso sería todo y unas breves conclusiones por parte del doctor Carlos García de proyecto. Muchas gracias. En honor al tiempo, creo que ya pasaré las conclusiones para respetar los tiempos de todos, ¿no? Pero las pueden ver a ustedes allí, las podemos discutir más adelante. Muchas gracias. Gracias, Carlos Eduardo. Gracias, María Cristina. Y creo que vamos muy bien con el tiempo, afortunadamente, para luego tener nuestro conversatorio. Le quiero dar la bienvenida ahora a Vicente Valenzuela Osorio, profesor asociado e investigador, programa de Teología, Facultad de Humanidades, Educación y Ciencias Sociales Uniagustiniana. Vicente nos va a presentar algunas categorías del magisterio del Papa Francisco como pretexto para pensar un nuevo humanismo, el caso de la investigación y de la reforma educativa del programa de Teología de Uniagustiniana. Bienvenido, Vicente. Muchísimas gracias, profesor Gonzalo. Buenos días a todos y a todas. Camilo me pedía que le enviara el archivo para Sí, presentar. señor. Ya lo presento. Bueno, listo. Entonces, la presentación que quisiera hacer es más bien una experiencia que reúne en sí misma reformas en torno a un programa de educación, el programa de teología dentro de la Agustiniana, que reúne también reforma en cuanto a la comprensión de la investigación, en apoyo con la Vicerrectoría de Investigaciones de la Uniagustiniana, y que también reúne un proyecto de investigación sobre el Sínodo de la Amazonía, que ya completa más o menos 2 años de
de estarse ejecutando en la Unión Agustiniana. La preocupación inicial, si quieres pasa la diapositiva por favor, es cómo vincular las categorías empleadas por el magisterio del Papa Francisco en los programas educativos que afecten el currículo, el plan de estudios y la comprensión de la investigación. Obviamente esta pregunta se lanza desde el programa de Teología y de la Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y Educación. Por lo tanto, es una pregunta vinculada a las humanidades y a las llamadas ciencias hermenéuticas, pero que tiene una pretensión que es poder hablar también a las ciencias formales, a las ciencias empírico-formales y a las tecnociencias. Es decir, la teología que puede aportar a esta articulación del saber entre disciplinas y la teología que puede aportar a la integración del saber a la vida para poder ver o proponer una visión integral, articuladora e integral. Se pretende entonces sumarse de esta manera a los esfuerzos por el cuidado de la casa común, por reflexionar formas de participación adecuadas que vinculen el tema del camino de la sinodalidad, que es una forma de comunidad, comunión, relacionalidad. Distintos nombres reúnen la palabra sinodalidad, que permita articular los saberes ancestrales con las tecnociencias. Este es un tema sumamente importante. Y integrar el saber con el vivir, afectar los currículos, permitir que las humanidades se conviertan en mediadoras dentro del espacio universitario entre las distintas estancias de la universidad, pero también permitir o propiciar la reflexión de un nuevo humanismo que es el que nos convoca con el Pacto Educativo Global. A propósito, si pasamos a la siguiente, por favor. Quisiera presentar unas precisiones preliminares para poder entender lo que quisiera presentar aquí. En primer lugar, la reforma educativa de la que vengo hablando requiere diferenciar varios niveles del proceso. Yo les hablaría de un primer nivel que se refiere a la reflexión y a la transformación del currículo y de las mallas y del plan de estudios, del rasgo diferenciador de un programa que responda a las categorías y a los desafíos previstos por el Papa Francisco en su magisterio. Por lo tanto, pues aquí lo que les vengo a presentar es un primer nivel. Faltaría el resto de implementación que ya tendría connotaciones eminentemente sociales y comprometidas con la realidad cotidiana pues, del Estado. En segundo lugar, asumimos que la teología en cuanto a ciencia hermenéutica ofrece una clave para ayudar a la articulación y la unidad entre las ciencias formales empíricas y tecnociencias. Es el lenguaje escatológico y testimonial como un lenguaje transversal a todas las ciencias. ¿Qué significa esto? Testimonial en sentido ontológico, no testimonial en sentido piadoso, sino que el presupuesto es que toda acción humana conlleva un testimonio en sentido del ser y del existir, y que también las tecnociencias y las ciencias formales y demás pueden dar testimonio de una verdad o de algo que sale al camino. Y esta es una forma específica del lenguaje llamado aquí testimonial y que es escatológico, es decir, que tiene que ver con la plenitud existencial y con el tiempo presente. Por otro lado, también un preliminar es el reconocimiento de la autonomía de las realidades terrestres según el Concilio Vaticano II, lo que exige que reconozcamos la autonomía de las ciencias y por lo tanto un diálogo articulador, no una síntesis, no un traduccionismo entre ciencias o ciencia y fe, teología y ciencia y humanidades, sino una articulación que respete los métodos, las epistemologías, pero que también creen una tercera instancia
unos puentes dialógicos de comprensión. Esto presupone que la realidad a nivel ontológica tiene diversos niveles de realidad y diversos niveles de lenguaje que requieren ser transitados y articulados. Esto para romper con las racionalidades especializadas en las que ha caído el saber y promover una universidad en el sentido real de visión universal. También otro preliminar es que el cristianismo tiene una visión antropológica que no ve al ser humano como naturaleza ni como espíritu, sino que concibe al ser humano en una situación intermedia, es decir, como condición creatural. Y esto es sumamente importante porque es una palabra clara. No hay naturaleza humana, sino que la condición humana es la condición de criatura que es capaz de tejer entre el reino de las naturalezas y el reino de los espíritus. Por lo tanto, esto habla de una situación específica del ser humano en la visión del cristianismo y nos impide caer en las falsas proposiciones o narrativas de afirmar exclusivismos, por ejemplo, con relación a la cuestión del género, a la cuestión del sexo o a otras cuestiones morales que se anclan en la categoría naturaleza humana, pretendiendo que existe una naturaleza aislada de la acción divina, como si fuera una fisis independiente. Y esto nos lleva a graves inconvenientes y exclusivismos porque nos aparta del diálogo con otras disciplinas como de las ciencias sociales y otras racionalidades críticas. En cambio, si partimos de la visión antropológica cristiana de que el ser humano no es naturaleza ni espíritu, sino una mediación de ambos, es decir, condición creatural, estamos en capacidad de dialogar estos asuntos tan difíciles y no convertirnos en un lenguaje fundamentalista. Y por último, otra de esta precisión, la última de estas preliminares sería que esta condición creatural, que en lenguaje religioso se llama imagen y semejanza de Dios, se convierte en la clave para establecer qué es lo propio y específico del ser humano, para poder pensar el proyecto de sociedad, de derecho, de futuro y de nuevo humanismo. En pocas palabras, la crisis contemporánea del Estado y de derecho se debe a que no sabemos ya qué es lo específico humano, porque el proyecto animal nos hizo entender que prácticamente no hay nada propio. Inteligencia la compartimos con otros seres vivientes. La razón quedó en crisis después de la Segunda Guerra Mundial. El alma es considerada como un lenguaje obsoleto. Entonces, ¿qué es lo propio nuestro? El cristianismo tiene una palabra. Esta condición creatural como imagen y semejanza es lo específico. Y sobre esta condición podemos afianzar la dignidad humana y crear el nuevo humanismo como algo más, un terreno más seguro y menos políticamente correcto. Por favor, pasamos la siguiente página. Las actividades que se han querido implementar en esta reforma educativa, en primer lugar, es incorporar algunas categorías del magisterio del Papa Francisco en la fundamentación y en los objetivos de las áreas y de las subáreas de esta reforma del plan de estudios. Se considera que es crucial entre Laudato Si y Fratelli Tutti, que son como dos corchetes así, es crucial Veritatis Gaudium y el sínodo de la Amazonía. Veritatis Gaudium porque nos dice no es suficiente con dialogar con los paradigmas contemporáneos, sino que los estudios dentro de las universidades eclesiásticas y católicas tienen que tener la capacidad de crear herramientas intelectuales que se conviertan en paradigmas de acción y de pensamiento. Es decir, no es suficiente con dialogar con los paradigmas, sino que tenemos que volvernos paradigma cultural. Y del sínodo de la Amazonía por la convicción
de que la Amazonía puede enseñarnos el camino para salir de la crisis ética en la que nos encontramos, en torno al cuidado de la vida, el respeto por la pluralidad, etc. Bien, esto tiene que afectar entonces, como les decía, la malla curricular, lo dialogal entre las religiones y las culturas, etc. También bien, sigamos. Otra categoría que es sumamente importante es pensar el camino sinodal como el lenguaje que requieren las humanidades para el siglo XXI. Y el camino sinodal tiene todas unas categorías que afectan la epistemología y que afectan la hermenéutica, por lo tanto el quehacer educativo y la visión de mundo. No es exactamente consenso político, que es una figura de la modernidad, sino que es espacios de comunión donde todos seamos interlocutores válidos y no solamente los ilustrados o los que sean capaces de tener una palabra representativa. Eso es camino de sinodalidad, pero también otras cosas más. Entonces, ¿cómo pensar la teología y las humanidades? ¿Cómo darle unidad desde la categoría camino de la sinodalidad? Bien. También en cuanto a la investigación, lograr articular las líneas de la investigación dentro de la malla curricular que a su vez han recibido todo el influjo del magisterio del Papa Francisco. Esto derivaría en una amplitud de libertad para los investigadores en cuanto que permitiría que ellos se vuelquen a los temas diversos que existen siempre y cuando estén en función de la pregunta por el futuro, de la pregunta por el proyecto de ser y del cuidado de la vida. Esto implica que la teología cambie su objeto. Ya el objeto de la teología no es Dios en sí mismo, ni Dios como revelación, sino la vida divina, la vida cósmica y la vida en sentido biológico, lo que los griegos llamaban el bios y el zoe, la vida del misterio, pero también la vida del misterio en sentido biológico. Debe cambiar su objeto y de esta manera permear también las humanidades. Bien. Vicente, un minuto para que puedas terminar. Sí, ya voy a terminar. Muy bien. Y por último, se hace sumamente urgente, se ha considerado sumamente urgente propiciar espacios reflexivos en donde las humanidades tomen un rol crítico y profético, y en esto las universidades católicas pueden hacer muchísimo, y es que no nos dejemos quitar el espacio ni enmarcar por los modelos utilitarismos y de mercado que nos están exigiendo cifras en la investigación, en las mediciones y controles contrarios a la razón de ser de las humanidades y que nos restan creatividad y humanismo y dinamismo. Las universidades católicas, esa es una propuesta, deben liderar la manera en que le pongamos freno al utilitarismo y a las mediciones que nos quieren objetivar en nuestra acción, porque nos están midiendo con otro paradigma tecnocrático y tecnocientífico, cuando la razón de ser nuestra es distinta. Entonces, ¿cómo las universidades católicas nos podemos unir para poder presentar una alternativa propositiva a este desafío? Y por favor, la última diapositiva es solamente, he retomado exactamente los mismos puntos que acabamos de mencionar, solamente decir que tenemos que evitar, a como dé lugar, pasar del logos a la logística. La logística nos está haciendo un daño tremendo en las humanidades y lo propio nuestro es el logos, no la logística. Y con esto termino. Muchas gracias, Vicente. Muchas gracias a ustedes. Le doy ahora la bienvenida a María Constanza del Portillo Obando. María Constanza es coordinadora del programa institucional Yomasa de la Universidad Católica de Colombia.
y va a presentarnos precisamente ese programa. Gracias, María Constanza. Muchísimas gracias, Gonzalo. Buenas tardes, buenos días para todos. Entonces vamos a iniciar con nuestra presentación. Muchas gracias. Le doy la palabra al profesor Nicolás Sánchez, compañero delegado de responsabilidad social de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de nuestra universidad. Adelante, Nicolás. Muchas gracias, bienvenidos todos, muy amables por la invitación, y desde la Universidad Católica de Colombia, desde la Dirección de Extensión de Responsabilidad Social, le damos muchas gracias por la invitación. Vamos con la siguiente, es tan amable, y gracias, Gonzalo. Nuestra identidad misional de la Universidad Católica de Colombia es por esencia, en definición, una institución fundada en los principios de la doctrina de Cristo, y por ende está al servicio del hombre y los intereses de la comunidad. En este sentido, la universidad y todas las actividades que desarrollamos en ella están comprometidas con el desarrollo del conocimiento y con el avance de las ciencias, de las tecnologías y de los nuevos retos que nos da el entorno. Por eso, para la Universidad Católica de Colombia, su misión educativa está centrada en la persona, ¿sí? En la persona humana en cuanto a criatura hecha por Dios a su imagen y semejanza. Es así que desde su naturaleza intelectual, su riqueza doctrinal y su semejanza, tenemos el enfoque hacia la sensibilización y hacia el favorecimiento de las comunidades vulnerables. Siguiente, Gonzalo. A partir de ello, pues tenemos unos núcleos conceptuales. Estos núcleos conceptuales que tenemos en el centro, la responsabilidad social, y alrededor de ellas los 4 elementos conceptuales de pobreza, de humanización, de territorialidad y de ética. Estas pobrezas que son de diferente definición: pobreza monetaria, pobreza subjetiva, línea de pobreza, línea de indigencia, pero lo que nosotros evidenciamos, y es precisamente a partir de Laudato Si', es una situación social que enseña, destruye y vulnera la naturaleza del ser humano. Y por ello nosotros, desde la responsabilidad social, tenemos como núcleo estas pobrezas, atacarlas, obviamente aportar elementos que permitan minimizarlas. También tenemos este elemento conceptual de la humanización, en el desarrollo de una conciencia que exalte la dignidad humana, como lo señala Benedicto en su encíclica, y a partir de ella, pues generar todo lo que tiene que ver con la responsabilidad social, ¿sí? También tenemos el espacio de la territorialidad como un espacio social, cultural, geográfico, donde obviamente se construyen identidades, donde está la comunidad, donde participamos directamente en un trabajo mancomunado con la comunidad al servicio de la misma, no como un escenario de intervención, sino un escenario de aprendizaje y de servicio comunitario. Y tenemos también el elemento de la ética como la relación de los términos de igualdad y de respeto, donde no solamente los docentes administrativos y estudiantes de la universidad, sino con la comunidad, pues tenemos estos aspectos de la ética como elementos que nos permiten generar un compromiso con la comunidad y con la academia. Siguiente, no es tan amable. Pues a partir de ello, pues tenemos entonces estos elementos que nos permiten, a través de las encíclicas, la Caritas in Virtate, Laudato Si', Fratelli Tutti, generar una lectura de la realidad, un enfoque comunitario y un aprendizaje de servicio comunitario. Estos elementos de la visión del desarrollo, como nos dice la Caritas in Virtate, ese desarrollo con una vocación que comparte, que su centro sea la caridad. Ese desarrollo que es un concepto muy importante que nos da esta encíclica y que de alguna manera nos permite dar una lectura de la realidad a partir de un análisis crítico, de un ejercicio de discernimiento a través del diálogo interdisciplinar, es decir, a través del diálogo entre las diferentes profesiones, entre los diferentes ejercicios, entre las diferentes actividades y obviamente dentro de los enfoques de la extensión, de la investigación y de la docencia.
Lo mismo, ese enfoque comunitario, un encuentro de reconocimiento entre las culturas, es decir, cimentado desde las relaciones de confianza, estas relaciones de confianza construidas a partir del modelo, de un modelo pedagógico, de un fundamento pedagógico que es el aprendizaje y servicio comunitario del Centro Latinoamericano de Aprendizaje y Servicio Solidario de CLAIS en Argentina, y a partir de este elemento teórico hemos podido obviamente tener la posibilidad de la construcción de esas relaciones de confianza. Construir confianza es un proceso bastante duro y de largo plazo, y destruirla puede ser en un segundo. También tenemos esta relación intrínseca entre la teoría y la práctica permanentemente dentro de los currículos, dentro de la formación académica, dentro de los programas, a través de los proyectos inclusivos, a través de la participación comunitaria, a través de los trabajos de campo, de la praxis que realizamos en territorio, específicamente en Yomasa, que es un sitio en la localidad de Usme, donde desarrollamos nuestras actividades y que más adelante la profesora Costanza va a explicar en detalle. Siguiente, por favor. Es así que tenemos entonces en las gráficas que ustedes ven, las fotos que ustedes ven ahí son fotos que hemos tomado de las diferentes actividades que realizamos en sitio, en Yomasa. Aquí tenemos entonces esta responsabilidad social donde hay una conciencia personal, una conciencia del individuo y unos principios institucionales, unos valores morales, donde lo que queremos es que haya una coherencia, tal como nos lo señala nuestra misión institucional y obviamente como nos lo presentan las encíclicas, una coherencia entre el pensamiento, el sentimiento, la palabra y la acción. Es decir, que el trabajo sea un trabajo mancomunado, un trabajo donde se involucren estos elementos. Y unos alcances que tienen que ver con las incidencias, con los cambios, con las problemáticas sociales, que permitan, obviamente, modificar estas estructuras sociales injustas que nos afectan en todos los territorios y que lo podemos evidenciar en todo el mundo. La siguiente, Gonzalo, gracias. Aquí tenemos un esquema operativo de la responsabilidad social. En este esquema queremos desde la universidad plasmar dentro de nuestro plan de desarrollo, dentro de nuestra misión, queremos plasmar cómo involucramos esta responsabilidad social a partir de esa pobreza que hemos identificado como multidimensional. Digamos que la pobreza multidimensional que encierra 5 grandes variables y 15 subvariables, creemos nosotros que es un elemento fundamental junto con objetivos de desarrollo sostenible en los cuales trabajamos mancomunadamente también. Podemos encontrar esas problemáticas globales a partir de la política institucional, a partir de las problemáticas abordadas por la universidad, a partir de las problemáticas abordadas por aliados estratégicos, tanto nacionales como internacionales, y de esta manera poder entonces nosotros presentar un portafolio de proyectos sociales que ejecutamos obviamente en territorio, afianzando los elementos de la docencia, la investigación y la extensión. Ya entonces entramos en detalle con los elementos de la responsabilidad social en territorio, donde involucramos estos objetivos de desarrollo sostenible, donde involucramos los diferentes programas que tenemos en la facultad y donde apuntamos a proyectos específicos con temas de medio ambiente, con temas de tecnología, con temas de habitabilidad, con temas de dinámica familiar y de generación de ingresos. Profesora María Costanza. Bueno, entonces vamos a hablar acerca ya de los procesos de formación de la universidad que nos hemos pues propuesto potenciar continua y sistemáticamente las competencias y las capacidades de la comunidad educativa y hacerlos extensivos a la comunidad territorial con el propósito de contribuir a fortalecer el compromiso ético de nuestra universidad con la superación de la pobreza. Para ello se desarrollan encuentros de sensibilización masiva, entre otros, tales como conversatorios en clave de responsabilidad social. Semestralmente tenemos esa actividad donde llegamos aproximadamente a unas 1.500 estudiantes a través de los departamentos de humanidades y de ciencias básicas. También
se prepara a los jóvenes estudiantes universitarios para el encuentro y el trabajo conjunto con las comunidades, para que podamos conjuntamente identificar problemáticas, priorizarlas y desarrollar programas y proyectos que respondan a las mismas. Se generan espacios de participación para desarrollar esas capacidades cimentadas en los valores comunitarios a través del reconocimiento territorial que se lleva a cabo a través de cada uno de los semestres con diferentes programas y con diferentes grupos educativos en la universidad. Y se establecen esos procesos de colaboración interinstitucional con sectores interesados en las transformaciones sociales y comunitarias a nivel nacional e internacional, no solamente aquellos que se encuentran en el territorio, digamos como equipamiento comunitario, sino también aquellos con los que hemos establecido relaciones en otros ámbitos y en otros sectores de la localidad, del país y a nivel internacional. Avancemos, por favor. La universidad en los programas de responsabilidad social comparte el conocimiento de acuerdo con sus programas y avances que ha construido en la investigación, la docencia y la proyección, integrando su quehacer disciplinar para contribuir al mejoramiento de las condiciones de vida de los grupos poblacionales que participan en los programas, como es el caso del programa institucional de Yomasa. Nosotros, como ya lo comentó el profesor Nicolás, tenemos un enfoque en el ámbito de la responsabilidad social para trabajar en 4 problemáticas que podemos responder como universidad. Y ellas están directamente relacionadas con las facultades, los programas que tenemos y los departamentos con los que contamos. Y cada una de ellas cumple una labor y un desarrollo disciplinar propio de la misma, que también se encuentra alineado con los objetivos de desarrollo sostenible, que pues los conocemos todos, pero nosotros en este momento en el programa institucional de Yomasa principalmente estamos trabajando con estos 6 que responden a la erradicación de la pobreza, a la equidad del género, a las ciudades sostenibles, a la producción también sostenible y a la paz y la organización de instituciones sólidas, así como a la alianza para lograr los objetivos. Avancemos, por favor. María Constanza, 2 minutos para que puedas concluir, por favor. Como bien lo comentamos, estamos ubicados en la localidad Quinta de Usme, específicamente en 20 barrios de la Unidad de Planeamiento Zonal de la UPZ 57 Gran Yomasa, donde la universidad ha sido acogida en 7 microterritorios con quienes desarrollamos las propuestas de organización, participación y desarrollo comunitario. Quisiera resaltar que pues desarrollamos un programa de excelencia social con chicos becarios allí del sector. Tenemos en este momento 7 y entre uno de ellos hay un chico indígena de la comunidad Kamsá. En el 2009 empezamos con 10 familias, en el 2019 tuvimos 276 y el año pasado, debido a la pandemia, trabajamos con 76 familias. La siguiente, por favor. En este momento, pues la estructura de los planes de estudio y de la responsabilidad social exigen procesos progresivos a lo largo del currículo, los cuales se realizan a través de la formación académica en sus distintos niveles, y la responsabilidad social se concreta a través de ejercicios de aula, ejercicios de prácticas profesionales, de trabajos de grado, voluntariado e investigación. La siguiente, por favor. El proyecto integrador se lleva a cabo con la vinculación y articulación de los 7 microterritorios, del aporte de las 5 facultades y los 8 programas, no solamente con la presencia de la universidad, sino también con la vinculación de estos actores comunitarios, pero también con otros aliados estratégicos como son la Fundación Andi, la Universidad de Antioquia, Agrocena Agrosavia y Techo. La siguiente, por favor. En este momento la universidad cumple 10 años de presencia en el territorio de Yomasa y estamos desarrollando una evaluación de impacto conjuntamente con el modelo de Impala, que nos ha mostrado una posibilidad de evaluar
tanto cuantitativa como cualitativamente el ejercicio que desarrollamos en el territorio. La siguiente, por favor. Es básicamente unos resultados que hemos ido obteniendo con una ventana de tiempo entre el 2016 y el 2020, con chicos formados y con actividades desarrolladas. La siguiente, por favor. Y pues mostrando que efectivamente la presencia de una universidad en un territorio debe ser longitudinal para poder hablar de procesos de transformación social. La siguiente, en este proceso de evaluación de impacto, estamos trabajando con las comunidades en procesos relacionados con algunos foros y con grupos focales que nos están dando la posibilidad de hablar acerca de procesos de transformación. La última, si me la colocas, para poder hablar de algo que pues para nosotros es fundamental, y es la invitación que hace el Papa Francisco y la participación de nuestra universidad con toda la convicción del señor rector, el doctor Francisco Gómez Ortiz, quien le ha apostado y le ha confiado realmente en que los procesos de transformación social tenemos que estar con base en la confianza, en unas relaciones y en unos vínculos de reconocimiento mutuo para poder trascender efectivamente hacer un cambio social, y que la educación cumpla la labor que le compete en nuestra sociedad. Muchas gracias. Gracias, María Constanza y Nicolás. Bueno, todos muy contentos de haber podido tener acceso a estas presentaciones tan diversas, en las que hemos tenido una discusión muy interesante sobre aspectos de reflexión, sobre aspectos curriculares, sobre iniciativas con un inmediato y directo impacto en la sociedad, y en cualquier caso un impacto transformador desde las funciones sustantivas de nuestras instituciones en materia de docencia, de investigación y de servicio. El programa nos convoca ahora a que tengamos un espacio de diálogo, un conversatorio, que use estas presentaciones y otras ideas, incluso de los asistentes, para desarrollar propuestas sobre la forma como las universidades católicas de América Latina y el Caribe, en una perspectiva innovadora, pueden fortalecer su aporte en la creación de un nuevo modelo cultural inspirado en los objetivos del Pacto Educativo Global propuesto por el Papa Francisco. Les doy la palabra. Recuerden que Juan Carlos Cobo va a ser el relator de esta sesión, y Juan Carlos, siéntete libre también de intervenir si con algunas de las preguntas puedes ir afinando el documento que luego será registro de todo este diálogo tan interesante. Bueno, Gabriel Enrique levantó la mano. Gabriel, si quieres empezar. Muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Sí, yo soy Gabriel Enrique Leal, arquitecto, docente de la Pontificia Universidad Javeriana en Bogotá. De todo lo que hemos oído, que es absolutamente fundamental, hemos oído visiones desde la teología, desde muy diferentes campos, lo llamo de alguna manera muy conceptual. Sin embargo, me parece que es importantísimo que nosotros abordemos el tema desde el espacio físico en el cual se desarrollan las actividades humanas y donde nosotros estamos interactuando con los demás seres humanos. Al respecto, el Papa en la encíclica Laudato Si, en el número 11, nos habla de ese espacio geográfico como el lugar de encuentro y cómo nosotros recurrimos a ese espacio geográfico para buscar un refugio para reencontrarnos con unos orígenes que nos van a dar mucha fortaleza. Y posteriormente, en el número 113, el Papa también nos habla de esas casas y nos dice a los arquitectos que las casas en serie son unos elementos tecnológicos, pero están vaciando a la sociedad de una identidad. Y nos habla de unos espacios aburridos. Y esto pues, me parece que es fundamental que nosotros lo entendamos y empecemos a trabajar en una educación del otro, en esos espacios comunes, que son los espacios de reconocimiento. Ya de por sí,
la Compañía de Jesús tiene un documento que es el documento Sanar un Mundo Herido, donde nos está hablando de las muy diferentes relaciones que debemos tener con la naturaleza y cómo hacemos para hacer que esa casa común pues la recuperemos, pero para eso necesitamos que la vivienda, que es ese espacio mínimo donde nosotros nos refugiamos, las viviendas no pueden seguir siendo esos constructos en serie faltos de personalidad. La vivienda debe generar hogar. Es fundamental. Gabriel, perdón, te hago una pregunta aquí. ¿Cómo crees que podría conectarse esa reflexión tan importante con una propuesta en que las universidades católicas pueden contribuir de manera innovadora al modelo cultural del Papa Francisco? Sí, perfecto, y te agradezco la pregunta. Yo represento a la Universidad Javeriana, por ejemplo, en la red de homólogos de ambiente y sostenibilidad. Entonces, cuando nosotros abordamos proyectos desde ese punto de vista donde invoquemos principios del diseño universal, donde estemos enseñándole a nuestros estudiantes, de hecho nosotros en la facultad tenemos un taller, en el caso nuestro se llaman proyectos, un taller de espacialidad humana, donde a los estudiantes los enseñamos a tener en cuenta la inclusión, personas en condición de discapacidad y demás. Es una Muchas gracias, manera de Gabriel. educar a los demás, ¿no? Y finalmente, pues, creo que es muy necesario que nosotros en esa construcción de hogar potenciemos el oikos, trabajar siempre por esos elementos de psicología ambiental que finalmente nosotros los seres humanos hacemos ciudades, pero las ciudades están haciendo el comportamiento de los seres humanos, y es donde viene el concepto del ciudadano. Muchas gracias. Gabriel Enrique, muchas gracias. Le quiero dar la palabra a Mario Juárez y vi que había levantado la mano Adria García. Si aún quiere pedir la palabra, bienvenida. Mario, por favor. Sí, muchas gracias. Muy buenos días. Les saluda Mario Juárez de la Universidad Don Bosco, América Central. Yo soy el decano de la Facultad de Ingeniería y respecto a estas ponencias quiero hacer algunas reflexiones y comentarios. En el caso de nuestros programas educativos, el 100% de carreras tienen dos asignaturas que son pues el SEI o salesiano. Una es antropología filosófica y la otra es pensamiento social cristiano. Con eso creemos que nuestros graduados pues ya llevan un reconocimiento precisamente a su naturaleza y por lo tanto pues contribuyen a una mejor sociedad. Por otro lado, desde el punto de vista docente, nosotros tenemos 4 áreas de trabajo. Una de ellas es la docencia, en segundo lugar el trabajo administrativo de las diferentes unidades académicas, pero hay dos muy importantes. Una de ellas es la investigación y la proyección social. En estas dos últimas áreas, pues se desarrollan varios proyectos entre estudiantes y docentes con los cuales pues también contribuimos a hacer de nuestra casa común algo más digno, ¿verdad? Comparto mucho esa última idea del tipo de vivienda que tienen nuestros ciudadanos. También las universidades tenemos que contribuir. La infraestructura física de la universidad data de hace 35 años. Son edificios bastante sobrios, son edificios tristes, muy limitados en su ambientación y sus condiciones. Pero desde hace unos 4 años aproximadamente, todas las nuevas edificaciones de la universidad ya llevan otro sentido, fuentes de energía solar, llevan inteligencia, llevan una mejor ambientación, jardines, espacios iluminados naturalmente, espacios verdes, y por lo tanto cumplimos con algunas certificaciones como la certificación LEED para edificaciones. Hace 2 años se terminó un observatorio macro-micro con el cual hemos dado la oportunidad a toda nuestra comunidad educativa y a la población que tenemos alrededor de la universidad una oportunidad de poder apreciar el cosmos, de poder ver la dimensión que tiene el espacio y también que puedan observar el mundo micro para poder entender muchas de las relaciones que se dan entre los seres humanos y poder hacer de nuestra sociedad pues algo más adecuado y cumpliendo con este pacto social de la educación. Así es que muchas gracias, muy amables. Mario, muchísimas gracias.
Bueno, tenemos aquí dos propuestas que coinciden en términos de la dirección y de los documentos del Papa Francisco. ¿Alguien más? Y por supuesto también podemos escuchar a Alicia, Carlos Eduardo, María Cristina, Vicente, María Constanza, Nicolás. ¿Yo puedo? Sí, sí, por favor. Es que no sé cómo poner, como está la pantalla grande, no sé cómo alzar la mano. Ah, ok. Listo, bienvenido. Bueno, yo soy profesor en la Facultad de Psicología de la Universidad Javeriana. Y nosotros hemos tenido desde hace algunos años una reflexión sobre cómo construir una serie de redes con las universidades católicas, con las universidades jesuitas, precisamente en términos de enfrentar problemas específicos de la sociedad, pero también con el ánimo de producir un conocimiento que sea relevante y compartido. Yo no había estado antes en una reunión de la Asociación de Universidades Católicas, pero me llama mucho la atención que seguimos, voy a atreverme de pronto a decir una cosa bárbara, de que seguimos pensando muy al nivel de universidades particulares. Yo me pregunto, ¿está el marco establecido? Creo que muchos de los ponentes hoy han abierto, han mostrado las posibilidades que abre el marco. Yo me preguntaría es, ¿cómo hacemos para hacer lazos más sólidos en términos, por ejemplo, de investigación, en términos de compartir la producción que hacemos, en términos de formar grupos de investigación disciplinarios e interdisciplinarios entre todas estas propuestas tan interesantes? Yo pienso que de pronto si abrimos los caminos, que esto es un paso grandísimo, los caminos para oírnos y los caminos para cimentar esas posibles acciones afirmativas que todos creo que estamos interesados en hacer. Yo oí a algunos de los ponentes y me parecía muy interesante invitarlos para que vengan a la facultad y oírlos. O sea, es que yo creo que ahí hay una cuestión que nosotros la trabajamos mucho en esta posición que nosotros tenemos de la manera en que nos insertamos en el conocimiento internacional, donde miramos tanto al norte que no nos vemos para nada hacia el sur. Entonces yo creo que también empezar a pensar ese tipo de alianzas entre nosotros a nivel de universidades que tienen estas características y que creo que esas características facilitan en gran medida porque tenemos intereses compartidos, porque tenemos este marco, que podamos hacer ese tipo de estrategias específicas de investigación, de compartir, de posicionarnos en el mundo de la producción de conocimiento, de tener una posición frente a eso. Gracias. Hernán Camilo, muchas gracias. Carlos Eduardo, tienes la mano levantada. ¿Cómo podemos aportar más las universidades católicas en la construcción de este nuevo modelo cultural? Bueno, no sé si lo que voy a decir suene un poco exagerado, ¿no? Pero me parece a mí que a partir de estas dos encíclicas, la Laudato Si y la Fratelli Tutti del Papa Francisco, nosotros, a través de las universidades católicas de América Latina, podemos pensar en proponer al mundo, desde América Latina, una nueva ética, una ética de futuro. Sabemos que hasta ahora el mundo está guiado por la ética utilitarista, la ética utilitarista inglesa del siglo XIX y sus posteriores desarrollos en el siglo XX, que es una ética que piensa fundamentalmente en el aquí y en el ahora, en el momento presente. La ética que nos proponen las encíclicas del Papa Francisco es una ética que piensa en el futuro, en las generaciones futuras, en los que vienen. Es una ética que se despoja del egoísmo capitalista de la actualidad y que piensa globalmente, que piensa en todos. Me parece a mí que este podría ser el aporte de las universidades católicas de América Latina en base a las dos encíclicas que nos han convocado. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos Eduardo. Yo quisiera aportar algo, si me permiten, es que no encuentro dónde pedir la palabra. No, sigue Vicente, por favor. Gracias. Que conversemos y que el moderador no se vuelva un obstáculo para el diálogo. Eso. Bueno, yo tenía una pequeña lista y es las humanidades pueden aportar realizando una crítica al tecnocentrismo y a la tecnocracia. De hecho, esto ya aparece en el capítulo 3 de Fratelli Tutti, pero tenemos que hacerlo realidad.
la formación técnica no necesariamente es educación y hay un gran desfase educativo en la gran mayoría, por ejemplo, de la población colombiana, que solo puede acceder a cierta formación técnica que le brinda el Estado para tapar agujeros. Entonces, las universidades católicas nos podemos unir para también tener una palabra crítica frente a las políticas de educación tecnocráticas. Definitivamente un aporte que podemos hacer es muy valioso. Si bien es cierto que la realidad es muy importante, también es cierto que no debemos tenerle miedo al concepto ni a la elaboración de la reflexión y de la interioridad, porque este es el aporte nuestro que podemos, el volumen que le podemos brindar a la acción científica, formalista y demás. No tenerle miedo al concepto ni a la reflexión, para poder crear paradigmas capaces de ser incluyentes, porque si el lenguaje no es inclusivo, entonces, ¿qué va a ser? Ninguna realidad puede serlo. Es urgente que las universidades se planteen en sus programas la necesidad de articular los saberes ancestrales con las tecnociencias. Imaginémonos un médico en el caso de una desconexión global de comunicación, se convierte en una persona obsoleta porque no tiene el conocimiento de las abuelas, de los abuelos para curar, sino que depende de las farmacéuticas. Lo mismo le está ocurriendo a un químico. Entonces, es necesario que los programas enseñen saberes ancestrales articulados con tecnociencias para un caso u otro. También me parece que las universidades católicas podríamos crear redes de soporte antitotalitarista, porque los totalitarismos se están introduciendo con mucha fuerza en los discursos y en las narrativas y en las praxis no solo de toda la educación, sino de las universidades católicas. ¿Cómo tener una palabra crítica frente a los totalitarismos que están permeando la vida cotidiana y que la característica principal del totalitarismo es crear la exclusión, la discriminación y la marginación, pues, sin contar con otras palabras mucho más fuertes al respecto. Entonces, sí nos toca ponernos alerta para poder, perdón que repita la idea que traje antes, ya no solo dialogar con los paradigmas, sino ser paradigmas y poder jalonar la cultura desde lo específicamente cristiano que podríamos brindar como palabra relevante en este diálogo intercultural y demás. Vicente, muchas gracias. Gracias. Alicia. Bueno, pues muchas gracias nuevamente por el espacio. Pienso que estoy de acuerdo con lo que acaban de comentar y creo que parte de la, digamos, de crear una red de universidades también tiene que ver con cómo, no solo cómo enfocamos los conocimientos, ¿cierto? O sea, cuáles son los conocimientos que se imparten y los aprendizajes que los estudiantes van logrando, ¿cierto? Y coincido en que no deben ser solo conocimientos técnicos, tendrían que ser también conocimientos, pues por ejemplo, relacionales, que tengan que ver con las habilidades para la vida, que tengan que ver con procesos pues, individuales, relacionales con otras personas y relacionales con el entorno, pero que esos conocimientos deben trascender lo práctico y deben trascender lo teórico y deberían tomar como lo práctico, ¿cierto? ¿Y en qué sentido? Pues que los estudiantes puedan salir y darse cuenta de las realidades que hay en el mundo y empezar a aportar, ¿cierto? Desde su situación como estudiantes a esos cambios en la realidad. Pues por ejemplo, nosotros tenemos un proyecto centrado en el cuidado. Entonces, pues ir un poco más allá de qué es el cuidado y cómo se hace el cuidado y la importancia de cuidarnos unos a otros, sino empezar a tocar las fibras de cómo ellos cuidan a personas en su entorno y qué acciones ejecutan puntuales en torno al cuidado y cómo cuidan desde su profesión, pero también cómo cuidan desde el ser, ¿cierto? Se cuidan a sí mismos, cuidan a las personas digamos, de su círculo primario de apoyo y cómo pueden cuidar también a otras personas más allá. Entonces, como Alicia, que trasciendan lo teórico.
¿Ves algún paso siguiente, por ejemplo, en la idea de replicar este tipo de iniciativa del cuidado que tienen ustedes en otras universidades católicas? Y lo mismo le voy a preguntar ahora a María Cristina, que está levantando la mano en términos de su reflexión sobre la regulación. Sí, pues de hecho en la Universidad Pontificia Bolivariana nosotros estamos ejecutando el proyecto en la seccional Medellín y uno de los planes que hay es poderlo, en este momento se está estableciendo como un proyecto del foco salud. Nosotros tenemos una estrategia que son los focos investigativos que permean las diferentes seccionales que tenemos en el país. Entonces al instaurarlo como un proyecto del foco salud sería como el siguiente paso llevarlo a otras seccionales, o sea que este mismo proyecto de red compasiva se pueda llevar por ejemplo a la seccional de la ciudad Bucaramanga, de la ciudad Palmira, de la ciudad Montería y bueno, y las que estén interesadas. Y de la misma manera, realmente los movimientos de comunidades compasivas están en muchas ciudades del mundo, ¿cierto? Y conectadas con el tema de paliativos. En Colombia, por ejemplo, pues tenemos en Bogotá, tenemos en Manizales, en Ibagué, en Neiva, si no me equivoco, en Fusagasugá, en Santa Marta. Y luego a nivel de Latinoamérica, por ejemplo, en Loja, en la UTPL, están con un proyecto de universidad compasiva, ¿cierto? Que conecta con esto de las comunidades compasivas, y también en Buenos Aires se está llevando a cabo. Entonces, creo que podría ser un proyecto que se podría extrapolar a muchas universidades católicas, porque obviamente conecta pues con el sentido católico. Gracias, Alicia. Mario, habías vuelto a levantar la mano, pero si te parece bien le voy a dar la palabra a María Cristina y a María Constanza, que no han participado aún, y luego vuelvo a ti, ¿está bien? Bueno, María Cristina. Bueno, felicitaciones a todos por sus ponencias, muy buenas y muy acertadas. Me gustaría referirme a un punto de una de las cartas encíclicas del Papa Francisco, referente a lo que es la ecología integral, porque yo creo que es fundamental desde la Universidad Católica, y dado que tenemos amplio conocimiento, dejar el antropocentrismo para trasladarnos al biocentrismo. Entonces, partir de estos cimientos, porque ustedes saben, la transversalidad de derechos y de principios es fundamental, y nosotros somos partes del todo, ¿no? Y creo que es fundamental resaltar este punto. Gracias, María Cristina. María Constanza, y veo la mano levantada de José Nicolás. Bueno, yo quisiera comentarles que desde luego el planteamiento de las encíclicas del Papa Francisco y también la encíclica de Caridad en la Verdad para nosotros desde el inicio fueron los pilares de pensar la responsabilidad social, pero también de pensar en el tema de proyectarnos y desarrollar proyectos sociales, de norte social. ¿Sí? No ha sido sencillo, no ha sido fácil, ha sido un trabajo arduo, dialogar interdisciplinariamente y lograr construir diálogo interdisciplinar y construir proyectos integradores interdisciplinares no es nada fácil, porque cada uno quiere plantear su perspectiva, su marco teórico, su marco metodológico. Eso por un lado lo hemos ido trabajando muy fuertemente en la universidad y no es suficiente, y con respeto lo digo porque todas las universidades que tenemos departamentos de humanidades tenemos ese acompañamiento, pero para nosotros fue muy importante vincular a humanidades con las facultades y las disciplinas concretamente dichas. Entonces los estudiantes que están desarrollando alguna electiva institucional con humanidades, que pues afortunadamente son de todas las facultades y de los diferentes semestres, eso nos permite a nosotros acercarnos a los estudiantes para formar en responsabilidad social, pero también en el desarrollo espiritual. Y eso creo que es algo que debe ir de la mano en el ámbito de la formación de los estudiantes que llegan a trabajar proyectos de corte social, porque pues desde luego encontramos otras miradas también al interior de las universidades. Entonces, lo que quisiera decirles es que debemos procurar seguir trabajando en el encuentro, porque a veces lo que hacemos es que coordinamos acciones y en el ámbito social llegan las facultades sueltas, pero el esfuerzo que hemos hecho en la universidad justamente es que no podemos llegar solos,
tenemos que llegar con una mirada de articulación y de perspectiva de diálogo entre todos, que pues nos convoca también el Papa Francisco a una ética relacional. Y esa ética relacional tiene que trascender al territorio, y el territorio en este momento, pues quisiera decirles que para nosotros la comunidad hace parte de la comunidad académica, no solamente con los chicos becarios, sino con todos los grupos poblacionales, los 7 microterritorios. Ellos son gestores de responsabilidad social territorial porque se han formado en la universidad conceptualmente, pero también espiritualmente. Y eso nos crea unos vínculos que trascienden en el tiempo, y la longitudinalidad de trabajar proyectos y programas a largo, digamos, de largo alcance o de largo aliento, permiten realmente construir y fortalecer ese tema, porque a veces hacemos actividades que son muy puntuales y cortas en el escenario académico, con el calendario académico. Entonces eso también lo tenemos que repensar, porque cuando salimos a vacaciones y terminamos con el calendario académico, las comunidades continúan y nosotros debemos continuar trabajando con ellas. Gracias. Muchas gracias, María Constanza. José Nicolás. Gracias, ¿me escuchan? Muy bien. Ah, perfecto. Yo quería como retomar algunos elementos importantes que han señalado los compañeros en ese llamado hacia la integración, en ese llamado hacia el trabajo mancomunado entre nosotros, entre las universidades católicas, que me parece fundamental y que me parece, digamos, que es un llamado hacia la unión. Creo que todos tenemos dentro de nuestras misiones en las universidades como centro la persona, y en ese sentido nosotros tenemos que dar ejemplo. Pero entonces quisiera que, una vez abordado esa posibilidad de buscar esa unión, de buscar esas alianzas entre nosotros, también cuestionemos el otro sector, que es el sector público, el sector hacia la política económica. Nosotros como universidades católicas podríamos entonces también hacer un llamado hacia la política, hacia las acciones de política. Si bien es cierto, nuestras actividades van encaminadas hacia la comunidad, hacia el trabajo comunitario, hacia la solución de problemas en las sociedades, tampoco podemos ser nosotros los únicos hacia la solución de los problemas. Está el otro actor, que es el público, y alguien mencionaba hacia los ministerios de educación, hacia las secretarías de educación, y cómo nosotros como universidades católicas podríamos incidir en esa política pública de educación que también contribuye a solucionar los problemas de las comunidades. Entonces pienso que sería un elemento adicional al que ya hemos planteado de ese llamado hacia la unión de nosotros, hacia esa alianza que debe existir por naturaleza entre nosotros, bajo los mismos objetivos que nos orientan, las mismas encíclicas nos dan esas orientaciones, y el otro llamado es hacia lo público, hacia la política pública. Gracias. Muchas gracias, José Nicolás. Le voy a dar la palabra a Gabriel Enrique y luego a Juan Carlos, o si nos quieres ir contando cómo van tus temas de relatoría, para que a partir de eso tengamos unas últimas reacciones y podamos cerrar este espacio. Bueno, sí, te agradezco. Es que ante lo que he oído, he hecho un par de reflexiones. Me parece muy, muy importante lo que nos está diciendo Vicente Valenzuela sobre el tema que el avance técnico no necesario es educación. Y ahorita con lo que nos dice José Nicolás de este sector público, creo que es fundamental que nosotros tengamos algo muy claro, absolutamente claro. Nosotros cumplimos una función educativa, pero más que educar, estamos formando. A mí de nada me sirve tener un excelente arquitecto si no es un buen ser humano. Cuando nosotros estamos formando seres humanos, ya estamos incidiendo sobre esa política pública, porque estamos incidiendo en ese tomador de decisiones. Y entonces él tiene que priorizar
y cuando tiene que priorizar va a poner primero lo que para él se le formó desde los centros universitarios. Desde ese punto, la universidad en sí misma tiene que ser una herramienta pedagógica, tiene que ser ese sitio donde nosotros aprendemos a convivir con los demás compañeros, y esto me recuerda una frase que nos decía el padre Adolfo de Nicolás de la Compañía de Jesús, que en paz descanse. Él nos decía que no necesitamos formar los mejores del mundo, sino los mejores para el mundo. Y esa es una invitación desde la formación que nosotros tenemos que dar, de diferenciar, formar y educar. Muchas gracias. Gracias a ti, Gabriel. Juan Carlos. Perfecto, Gonzalo, muchas gracias. Creo que ha estado muy movida las diferentes intervenciones. En este sentido, pues voy a hacer como una recopilación de lo que hemos conversado, decir primeramente a Alicia, a Carlos Eduardo, junto con María Cristina, Vicente, María Constanza, José Nicolás, y los menciono así por el orden en que presentaron sus aportes, que creo que sirvieron de caldo de cultivo para esta discusión en el espacio de co-creación que, como vimos, está plagado de propuestas muy interesantes. Como bien saben, hubo una gran cantidad de intervenciones hace un rato que voy a consolidar en un documento, y esta relatoría que voy a presentarles en este momento no pretende ser exhaustiva y pues mucho menos detallada, sino más bien es una aproximación de lo que considero pueden ser los puntos más importantes en primera medida. Y en este sentido quisiera hablarle en 5 bloques de lo que he podido entonces rescatar, y es una breve caracterización. Vemos que tenemos una intervención desde diferentes áreas, posiciones, vemos posiciones de puntos de vista desde lo teológico, de ingeniería, de las ciencias sociales, de la arquitectura, la psicología. Y entonces en esto quisiera rescatar, como mencionó al inicio nuestra maestra de ceremonias en el foro, es que el reparto de las salas veo que sí fue de una manera interinstitucional e interdisciplinar, que generó una variedad de proposiciones y que en este aspecto de co-creación nos invita a reflexionar sobre la pregunta que nos invitó el foro y que la planteó Gonzalo Hernández. En el segundo bloque, creo que quiero rescatar las diferentes concepciones, conceptos epistémicos que ustedes han brindado, como el tema de la hermenéutica, esa arte de interpretar y asimismo explicar o traducir, esa sinodalidad que significa hacer camino juntos, o sea, caminar juntos, esas alternativas propositivas de cómo entender el humano en un diálogo permanente de saberes y con el entorno que nos rodea, en espacios humanos, inhumanos, lugares físicos y no físicos. Esa invitación también de reflexionar la inteligencia artificial como un espacio de oportunidad para que la tecnología en una reflexión ética esté subordinada al humano, a la sostenibilidad y al buen vivir, en una apuesta en ecología integral frente a las diferentes crisis socioambientales que nos aquejan, y una tecnología de la ética en esta cuarta revolución industrial. En este caso voy a rescatar muy rápidamente esos espacios que ustedes nos resaltaron, y es desde la arquitectura, esa invitación de Gabriel de espacios de reconocimiento por medio de la casa común. Las casas deben generar hogar, y de allí se desprendió algo muy bonito, y es que las universidades deben contribuir a la inclusividad, en las cuales no haya espacio para la exclusión, que sea con el medio ambiente, que permita encontrar la infinidad de relaciones que existen en el mundo. A su vez, creo que otra de las reflexiones que se nos hizo es, por medio de redes y alianzas, cómo podemos enfrentar las problemáticas sociales y el acrecentamiento del conocimiento por medio de la colaboración en una universidad en salida. Nos están invitando ustedes mismos en un diálogo con grupos, guerrilleros de investigación, que sean interuniversitarios e internacionales. Nos invitaron también a reflexionar que hay bastantes casos hermosos como los vistos hoy, que no nos relacionamos. Tenemos características en común como universidades universidades católicas que perseguimos colaborar en las encíclicas. Estas encíclicas Laudato Si y Fratelli Tutti podemos pensarnos desde
el concepto de Latinoamérica en una nueva ética. Y la invitación es esa ética no utilitarista, centrada en el acá y en el ahora, sino hacia una ética del futuro, una ética relacional, en espacios nuevamente virtuales, no virtuales, con humanos sin humanos, que piensen en común, y es el aporte que podría surgir de las universidades acá convocadas. Otro aspecto que resalto de lo que ustedes han conversado son cómo las humanidades pueden ser un espacio crítico para la tecnocracia, a las políticas de educación. Muy bien lo mencionaron como en el capítulo 3 de la Fratelli Tutti, la educación técnica no es una educación. Por eso me encantó cómo Gabriel Leal también hace ese no formar los mejores del mundo, sino los mejores para el mundo, citando al padre Adolfo Nicolás, que nos invita a reflexionar y nos invita a vincular a las humanidades en los diferentes procesos de nuestras misiones sustantivas. Y nuevamente vuelvo a rescatar esa invitación que nos hacen ustedes desde como universidades en red, poder mirar esas innovaciones sociales, como nos lo presentó esta red compasiva, que busca el empoderamiento de comunidades y en este caso los más vulnerables, entendidos como los ancianos, en esta red compasiva de cómo podemos nosotros buscar esta replicación en otras universidades. Y finalmente, una invitación que me parece muy interesante es la invitación a apostar por la incidencia en política pública como una forma de transformar el entorno en el que vivimos. En síntesis, creo que voy a resumir en 3 grandes temas: redes y alianzas como universidades que perseguimos para que desde Latinoamérica podamos aportar al mundo desde una apuesta a las encíclicas, es uno de los temas. 2, buscar la replicación de buenas prácticas, en este caso, como la innovación social en el relacionamiento entre nosotros como universidades católicas. Y 3, replantear el concepto de la ética utilitarista a la ética relacional pensando en futuro, para pasar de las funciones sustantivas basadas en el antropoceno al biocentrismo. Y creo que como dificultades, creo que aquí vemos una falta de iniciativas arriesgadas para la construcción de redes. Creo que está en nosotros hacer una apuesta decidida, y otro que encuentro es como la falta de apuestas por incidir en la política pública. Y de esa forma, Gonzalo, creo que invitaría de pronto si hay algunas reflexiones al mismo. Muchas gracias, Juan Carlos. Creo que tenemos tiempo para un par de comentarios más. No sé si me permitan el espacio de agregar algunas otras cosas. Claro, Vicente. Gracias. Yo solamente quería hacer primero una precisión, porque ya lo escuché 2 veces, la dinámica entre antropocentrismo y biocentrismo. Laudato Si no propone ni el antropocentrismo ni el biocentrismo. Esto debe ser suficientemente, debe quedar claro, porque ambos son reduccionismos. Lo que Laudato Si propone es la ontología relacional de polaridades, que no sea ni antropocéntrica ni biocéntrica, porque lo antropológico tampoco se puede reducir al bios, ni la divinidad tampoco al bios. Entonces tiene que ser una relacionalidad e interdependencia. Entonces, lo cristianamente más cercano a ese lenguaje es lenguaje creatural o creación, que es un lenguaje relacional, para evitar esto. Eso como precisión, ¿no? En el momento de exponer de pronto la idea. Yo tenía una lista aquí que fui haciendo para complementar la anterior, y es también que es urgente revisar lo que llamamos materias de relleno, las humanidades en las carreras, porque dar el paso de las materias de relleno, que son re hartas para muchos estudiantes, yo en alguna ocasión las enseñé en una universidad, a pasar a incidir en el estatuto propio de las ciencias o de la carrera. O sea, dejar de pasar de ser un lenguaje externo que en la mentalidad de los jóvenes es relleno, a ver cómo las humanidades pueden transformar internamente la acción de la ciencia y de la tecnociencia. Esto es otro lenguaje. Segundo, es necesario preguntarnos qué es una universidad católica en la sociedad civil.
Si su función es solamente llenar el hueco de las democracias que no pueden cumplir con el derecho general de la educación, del acceso a la educación, o tiene otro rol mucho más importante. Por ejemplo, ser mediadoras entre el discurso eminentemente religioso y el discurso secular y civil, lo que implica que las universidades católicas deben pensar un lenguaje, un tercer lenguaje que no es ni religioso ni civil, lo suficientemente universal para que pueda entrar en diálogo y afectar tanto lo religioso como lo secular civil. Esto responde a la pregunta: ¿qué hace una universidad católica en la sociedad civil? ¿Cuál es su rol? Por ejemplo, el lenguaje de la Biblia, del cual la cultura occidental se inspira tanto, no solamente a nivel religioso, sino secular. Es necesario elaborar un lenguaje, una hermenéutica general pública de la Sagrada Escritura que no sea sagrada, lenguaje sagrado, ni lenguaje eminentemente secularizado. Para esto necesitamos poner toda la creatividad en la capacidad de emerger un nuevo lenguaje. Y por último, yo digo que es muy importante que nos tomemos en serio el tema de la sinodalidad y que afectemos la democracia desde la sinodalidad. Porque la democracia tiene unos lenguajes. El principal de la democracia es el de la participación, el de la representatividad y el del consenso político. La sinodalidad tiene un lenguaje que puede aportarle a estas categorías de la democracia y llevarla a otro nivel de realidad. Entonces, este sería como últimas, para concluir mi aporte, perdón. Muchas gracias, no, muchas gracias. Gracias. Y quiero aquí mencionar que lo tomemos como un primer espacio de diálogo. Ya vamos a tener nuestros contactos, por supuesto vamos a compartir la relatoría que hizo Juan Carlos y que eso sirva como un medio para que la reflexión siga su curso, para que podamos seguir fortaleciendo nuestras redes. Bueno, muchísimas gracias, especialmente a los ponentes, a sus universidades y por supuesto a todos los asistentes y a sus muy pertinentes comentarios. Un gusto saludarlos, que estén muy bien. Gracias. Chao.